La vinculación a proceso del ex procurador general de la República, Jesús Murillo Caram, es algo que a nadie nos debería de sorprender. Sin embargo, lo que deja mucho que desear es el dictado de la medida cautelar de prisión preventiva justificada. Y es que hay reglas para el dictado de la medida cautelar. Recordemos que nuestro sistema jurídico, así como el sistema penal acusatorio, es garantista. Y por ende, si estas reglas no se llevan a cabo al pie de la letra, entonces estaremos viendo una arbitrariedad en el dictado de esta medida cautelar. Y esto no lo digo a fin de juzgar si el ex procurador Jesús Murillo Caram cometió o no cometió estos gravísimos delitos de tortura, desaparición forzada, así como la obstrucción en la administración de justicia, con la fabricación de la verdad histórica de los 43 normalistas desaparecidos en Ayotzinapa. Lo que queremos decir con ello es que tanto la Fiscalía así como el juez de control deben de llevar a cabo un impecable juicio, mismo que empezó mal desde el momento en que fue detenido el ex procurador por la Fiscalía General de la República, ya que esta detención, a pesar de ser de interés nacional, parecía una detención improvisada. Por otro lado, deja mucho que desear el actuar de la Fiscalía en la primera audiencia llevada a cabo, ya que el desconocimiento de la carpeta de investigación que estaba siendo presentada ante el juez de control denota irregularidades que pueden reparar inclusive en la reposición de un procedimiento. Lo más grave aquí es que se dictara una reposición del procedimiento y que éste estuviera muy avanzado. Por otro lado, regresando al punto inicial del dictado de la medida cautelar de prisión preventiva justificada, es importante que el juez de control considere lo siguiente, y es justamente aquí donde la defensa del ex procurador tiene mucho que realizar y mucho que analizar. El juez de control debe de justificar fehacientemente que las demás medidas cautelares que contempla el Código Nacional de Procedimientos Penales en su artículo 155 no son suficientes y que por ende, a medida de excepción, debiera de dictarse la prisión preventiva. Y para ello debe de justificarse de manera fehaciente 4 razones de hecho. La primera es que sin el dictado de la prisión preventiva justificada, se afectaría el desarrollo del procedimiento penal. Por otro lado, que el omitir el dictado de esta medida cautelar afectara los derechos de las víctimas. Como tercer punto podemos encontrar que si no se dicta la medida de prisión preventiva, también estarían poniéndose en riesgo los derechos de los testigos o bien de una comunidad en general. Y por último, el artículo 19, párrafo segundo de la Constitución mexicana también establece como cuarto supuesto que el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado por la comisión de otro delito. Si estas razones no están bien justificadas, entonces podríamos entender que el dictado de la medida cautelar de prisión preventiva justificada estaría careciendo de la garantía fundamental de legalidad y por ende las razones del dictado por parte del juez de control serían netamente subjetivas. Consideremos además que los tribunales colegiados de circuito han dejado antecedentes de un criterio aislado en los cuales señala los supuestos en los cuales la prisión preventiva puede ser considerada como arbitraria. A través de este criterio se invoca la Convención Americana de Derechos Humanos, en la cual se proscribe que la prisión preventiva es de aplicación netamente excepcional y se rige por los principios de legalidad, previsibilidad, idoneidad, necesidad y proporcionalidad, aunado a que debe de ser revisada periódicamente. Siguiendo este criterio, la misma tesis aislada reconoce que el dictado de una prisión preventiva será violatoria de derechos fundamentales cuando se violen los 3 siguientes supuestos: que no sea necesaria para el fin predeterminado, que exista insuficiente o nula motivación sobre la necesidad y proporcionalidad de su imposición. Y como tercer punto, que al imputado se le puedan imponer otras medidas cautelares sin que esto suponga un riesgo y que a su vez estas medidas cautelares sean menos lesivas, por supuesto. Considerando que los motivos que tuvo el juez de control para dictar la medida cautelar de prisión preventiva justificada a Murillo Caram por considerar que el riesgo de fuga se podía generar por tener medios económicos, por tener unas redes de amistades para apoyarle, y además que el dictado de dicha medida cautelar evitaría un riesgo procesal innecesario, podríamos debatir si jurídicamente, pero solo jurídicamente, estamos ante una imposición de una medida cautelar excesiva y por ende no apegada a derechos fundamentales. Seguramente estaremos viendo las revisiones periódicas del dictado de esta medida cautelar en los momentos procesales oportunos.